Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. María es la reina de los apóstoles, la formadora y maestra de los apóstoles de ayer y de hoy. Ella, desde su amoroso corazón, impulsa y anima a todos cuantos se consagran al apostolado en las formas más diversas, ayudándolos a crecer en fidelidad al Evangelio para poder comunicarlo a los demás. Qué importante es que los apóstoles de hoy trabajen primero su fe y su fidelidad para que sus obras sean realmente evangelizadoras. De María dice el Evangelio que fue feliz porque no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que la cumplió. María, corazón de la comunidad apostólica y orante, enséñanos a abrir al Espíritu Santo de Dios para que su luz siempre nos guíe. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, una vez más, nos encontramos, nos reencontramos desde esta parte del dial, desde esta querida Radio Fe Latina, para comenzar a compartir juntos un nuevo segmento, un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros a la luz de la palabra, este alto en las actividades cotidianas que nos permitimos hacer, que tenemos la posibilidad, la gracia, la dicha, el gusto de hacer junto con el señor Miguel Carreras, con Silvia Patricia en la operación técnica, para poder dedicarnos en nuestra condición de hijos de Dios, nuestro ser creyentes, cristianos, prácticos con su fe, en su fe, de encontrarnos con lo que verdaderamente es importante, que es la palabra del Señor, esta palabra dominical, que seguramente será un aliento entre tanto cansancio, será un alimento frente a tanto deseo de hambre que tenemos del Señor en este tiempo en el cual parece ser, en este tiempo, lo decimos casi subjetivamente, este tiempo, aquel tiempo, todos los tiempos parecen haberse olvidado de la importancia del Señor para el hombre, para la mujer, y Él paradójicamente, paralelamente, siempre nos está esperando para encontrarnos con nosotros. Nosotros como humanos, como gente fallada, como gente pecadora, limitada, finita, nos alejamos y Él permanentemente nos está esperando, Él permanentemente nos está invitando, permanentemente, sin descanso, nos llama, porque hay muchas habitaciones en la casa del Padre preparada para nosotros. Es interesante poder desde la fe y desde una fe adulta y desde una decisión de cada cual, que también es lo importante porque podemos decidir lo contrario, dedicarnos a aquellas cosas que en realidad son la estrella que se anuncia en el firmamento, son los faros que siempre iluminan tantas tensiones, tantas debilidades, tantas precariedades en un mundo que parece haberse olvidado de Dios, y como respuesta tiene que Dios no se olvida de sus hijos, que Dios no se olvida de este mundo, aunque muchas veces caemos en la tentación muy humana, por cierto, de preguntarnos, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios qué puede hacer? ¿Por qué permitió una pandemia? ¿Por qué permite
ni bien salidos de una pandemia o aún sin haber atravesado el tramo final, a darle la posibilidad a una guerra. Porque el ser humano decide, y alejado de Dios, decide, y decide mal, decide el camino inconveniente, decide el camino incorrecto. Pero Él siempre está, porque como decimos habitualmente, su palabra es luz frente a tanta tiniebla, su palabra es esperanza frente a tanto abatimiento, frente a tanta desolación, su palabra es riqueza frente a tanta miseria que vemos en nosotros mismos. ¿Por qué no? Muchas veces tenemos esos gestos de miseria correspondiente al ser humano que no quisiéramos tener. Esa palabra que es vida frente a tanta muerte. Esta semana estamos comenzando el mes de noviembre y tendremos presente en nuestra oración, en nuestro recorrido, el lunes 7 a María, Madre y Medianera en la Gracia, el martes 8 a Santa Isabel de la Trinidad, el miércoles 9 la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán, el jueves 10 de noviembre a San León Magno, el viernes 11 a San Martín de Tours y el sábado 12 a San Josafat. Más allá de nombrarlos en un medio de comunicación, en una radio tan importante como esta, como Radio Fe Latina, más allá de tenerlos presentes realmente, como decimos habitualmente, es importante, es imperioso recrear, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestros carismas, caminar por las sendas de aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad. Radio Fe Latina, entonces, este segmento semanal a la luz de la palabra, la idea que usted fue apropiándose, fue difundiendo, fue dándole el beneplácito que agradecemos y valoramos, esto de poder introducirnos, de darnos un permiso, un alto en las actividades cotidianas y reflexionar sobre aquellas cosas que verdaderamente son importantes, que quedan puestas de manifiesto en la liturgia dominical. Precisamente, hablando de domingo, llegamos al 32º domingo durante el año, 6 de noviembre de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles, y al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, Moisés los ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Es el texto que la liturgia nos está presentando, nos está mostrando,
para este 32º domingo durante el año, 6 de noviembre de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y sobre todo entusiastas. Verán ustedes con qué entusiasmo nos congregamos en la semana, primero para acordar las formas de encontrarnos, horarios y trabajos. Con qué entusiasmo lo hace el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, en la selección musical. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián. Gracias. Realmente, bueno, es un momento muy especial. Es un momento, habitualmente, fíjate, cuando uno está sentado a la mesa de la palabra, considerando esta palabra que es vida verdaderamente, es vida en serio. Es como vivir el momento, en el instante eterno en el momento histórico. Muchas veces decimos esto respecto del tiempo eucarístico, cuando nos acercamos a la mesa eucarística, ¿no es cierto? Es un momento en que el contacto con el Señor es para nosotros el contacto inmediato con la vida. Lo sentimos, lo vivimos, lo encarnamos así. Bueno, así mismo cuando uno considera la palabra del Señor, está precisamente estableciendo también ese contacto que previamente ya lo ha establecido Dios con todos nosotros. Dios se acerca a nosotros, Dios ha venido a buscarnos. Y cuando establece ese contacto íntimo es porque ya nos encontró desde el principio, ya nos vio. Entonces nosotros en el tiempo descubrimos que Él nos descubre y nos ve, y entonces tenemos ya ese diálogo interior que es como esto que vamos a comentar ahora. Por ejemplo, a propósito de un tema que es un tema basal, es la base de la fe cristiana, de la fe que profesamos todos los cristianos. Doctrinariamente hablando, la resurrección de los muertos es la piedra fundamental. Hay una carta muy interesante, siempre la recomendamos, Fabián, a través de este tiempo que hemos estado aquí haciendo este programa. Hemos puesto de manifiesto que la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, en el capítulo 15, sería conveniente que todos nosotros la leyéramos y la meditáramos largamente en toda su extensión, porque es donde el apóstol, con la base de la experiencia verdadera, apóstol designado por nuestro Señor Jesucristo, no por alguien más, nuestro Señor Jesucristo lo designó, y por lo tanto fue apóstol, y apóstol de los gentiles, de todas las naciones, se extiende a propósito de este tema sobre la resurrección de los muertos. Tema en el cual no creían, por ejemplo, y esta es la letra que se corresponde con este Evangelio de este domingo, no creían, por ejemplo, dos de las sectas principales en Israel en el tiempo en que el Señor ha estado con nosotros en la carne. Eran los saduceos, en general dirigentes todos ellos, gente de buena economía, de buen poder económico, y bueno, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Usted vivió en esta vida, usted, bueno, la transcurrió como buenamente pudo hacerlo. En el caso de ellos, lo hacía muy bien porque desde el punto de vista de la posesión de bienes temporales, bueno, no gozaban de ninguna necesidad, pero fuera de esta ya se acabó todo. Parafraseándolo con el dicho de algún pensador pagano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, bueno, no creían. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, que era la otra secta israelita importante, ¿no es cierto? Pero claro, creían en una resurrección de los muertos al modo en que podía creer una persona muy interesada en lo que decía la ley a la luz de la letra de la ley. Y entonces entendían todo esto desde el lugar donde estaba Israel como pueblo
y se consideraban, por supuesto, los israelitas el pueblo exclusivo, el pueblo elegido, el pueblo que gozaba del único Dios en el mundo, en el universo, solamente Dios de Israel. Y por lo tanto todos los demás pueblos eran impuros, eran inmundos, eran despreciables, eran paganos, eran gentiles. Pareciera ser que el privilegio estaba exclusivamente referido a los israelitas conforme al criterio de los fariseos. Y bueno, y la otra vida, la vida futura, la vida de la resurrección, iba a ser igual que esta vida. En fin, con las mismas formas, con las mismas estructuras. Nada más que claro, Israel sería el que habría de dominar plenísimamente ya y en la posesión consumada de esa otra vida y demás. Bueno, en ambos casos hay un error. En el caso de los fariseos directamente el error es radical. No creen en algo de lo cual mal pueden hablar entonces. Y entonces le formulaban a Jesús, como en este caso que nos plantea este evangelio del día de hoy, preguntas tramposas. Por ejemplo, a propósito de la resurrección. Maestro, una mujer se casó. Murió el marido sin dejar descendencia. Entonces ya estaba la ley del levirato, ¿no es cierto? Por lo cual si moría un hombre sin dejar descendencia, la mujer tomaba por esposo al hermano de ese señor. Bueno, al que le seguía en orden a la edad, ¿no es cierto? Tal hizo la viuda, pero también murió el segundo y no dejó descendencia. Tuvo que entonces tomar al tercero. Tampoco dejó descendencia y murió. El caso conforme a lo que le plantean los saduceos a Jesús, que eran 7 hermanos. Parece que los 7 murieron y ninguno dejó descendencia. La viuda negra parece, ¿no? Ahora dinos, maestro, le preguntan a Jesús, ¿de quién será esposa esta mujer? Porque los 7 la tuvieron como tal en este mundo. En la resurrección, ¿de quién será la esposa? Entonces la respuesta de Jesús está muy lejos de lo que esperaban los saduceos. Fíjate vos, este es el planteo, es lo que nos dice el Evangelio de Lucas. En general los exégetas parecen estar de acuerdo en que tanto Mateo como Lucas se guían más bien por el Evangelio de Marcos. En realidad los 3 dicen lo mismo. Alguna variante, digamos, en la manera de decirlo, pero la idea siempre es exclusivamente lo mismo, porque la idea viene del Espíritu Santo, de la revelación de Dios. ¿De quién será? Erráis, dice Jesús. Se equivocan, porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Las Escrituras, por supuesto, las interpretan de una manera absolutamente, ahora diríamos ya a la luz de una teología más evolucionada, en conformidad con lo mucho que se ha analizado, estudiado el tema, ¿no es cierto? Era bastante infantil realmente la interpretación, tanto de unos como de otros, tanto de saduceos, pero de los fariseos también. Nada más que esto, los saduceos no creían en algo que, como comentamos al principio, Fabián, es la piedra fundamental de la fe cristiana. De la fe de Abraham también, de Isaac y de Jacob. Y de la ley también, lo que pasa, porque la ley viene de Dios. Lo que pasa es que la mala interpretación de la ley a la luz de la letra, de la carne caída, por supuesto nos propone, a partir de lo que entendían los fariseos y saduceos, nos propone una idea que no es la de Dios, ni es la realidad, ni es la verdad, y por lo tanto no sirve, no alcanza. No conocen la Escritura, no conocen el poder de Dios, el Espíritu Santo es el poder de Dios, porque en la resurrección aquellos que merezcan ser, que sean hijos de la resurrección y del siglo futuro, ahí ni los hombres se casan ni las mujeres se dan en matrimonio. Antes bien son como los ángeles en el cielo. No es que sean ángeles, en la palabra de Jesús como los ángeles, Los ángeles no se casan. Siempre se dice los ángeles son asexuados. Bueno, no se casan. Bueno, en el reino de los cielos consumado,
tampoco hay la preocupación que existe mientras estamos en este mundo temporal. Y vamos a tomar entonces quienes merezcan ser verdaderamente hijos de la resurrección y de la plenitud de la vida. Ya en este mundo, aquí y ahora, por la fe, que tanto lo comentamos, algo que nos da el Señor y por lo cual podemos entender aquello que nos dice el Señor, el poder de Dios para discernir correctamente la Escritura, ponerla por obra y finalmente al encarnarla, verdaderamente conocerla, experimentarla. Nosotros experimentamos por la fe ya una resurrección, lo que llamamos la primera resurrección, la resurrección del alma, la resurrección espiritual. Creemos, somos bautizados en la fe de Cristo, nuestro Señor. Nacemos de nuevo, no de carne y sangre, sino del agua y del Espíritu. Somos nuevas criaturas y entonces desarrollamos en el seno de un mundo que sigue preso de viejas costumbres que los retienen aquí abajo. A partir de esa caída inicial, los retiene sin permitirles el vuelo que los impela ya a llegar a los lugares donde el Señor nos va conduciendo, aquí en este tiempo, en este mundo, en este cuerpo. Si creemos que Cristo murió y resucitó, y esta es la base, y creemos eso, porque si no creemos eso, no creemos que hay resurrección de entre los muertos, no creemos que Cristo resucitó, y si no creemos que resucitó Cristo, entonces vana es nuestra fe, estamos en los pecados, pero Cristo resucitó, primicia de los que han muerto es hecho, y a partir de ahí hace todo en nosotros lo mismo que se hizo y consumó en Él y por Él y en Él. Entonces nosotros morimos a este viejo hombre, morimos ya, nacemos de nuevo, nuevas criaturas del agua y del Espíritu, resurrección del alma, primera resurrección, resurrección espiritual. Y si llevamos a cabo la vida de Cristo resucitado, como anduvo Cristo en este mundo, andemos de la misma manera, entonces nosotros vamos ya experimentando en ese vuelo celestial como primicia, anticipo y prenda de lo que es la vida eterna, en la resurrección final, vamos experimentando aquellas cosas que después al consumarse, luego de la partida de este cuerpo, de este mundo, lo que llamamos la muerte, experimentaremos y viviremos una realidad que es la que ahora creemos y es por fe, y después veremos lo que ahora creemos por fe. Lo veremos en la consumación gloriosa de esta realidad. Y ahí lo viviremos y eternamente. Experiencia que aún no tenemos. Sí tenemos la experiencia de la fe, sí tenemos la experiencia de la vida de Cristo resucitado en nosotros, porque el que ha resucitado es el Señor. Y como dice San Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si la vida está en mí, yo estoy vivo en Cristo. Y en Cristo me aguarda finalmente lo mismo que se cumplió, se consumó en el hombre Jesús al retornar por todo lo que hizo, pasión, muerte, resurrección, ascensión y gloria, en todos nosotros se ha de dar de la misma manera, porque al mismo destino nos conduce el Señor resucitado que vive en nosotros y por lo cual nosotros vivimos en Él, con Él y por Él. Esta es la realidad, esto es lo que nos propone el Evangelio. No agreguemos cosas a esto, porque sería agregar de la humana racionalidad y a veces de conjeturas muy temerarias, agregar cosas que no son dichas por Dios y que por lo tanto no son la verdad. La verdad es esta. Ahora, espera, un segundo más. Perdóname, Fabián, un segundo más. Cuando nosotros partimos de este mundo, lo que se llama la muerte segunda. La primera muerte que experimentamos por el pecado original es la muerte en el alma. De esa resucitamos por la fe.
en este mundo aquí y ahora. Por eso vivimos vida de Cristo resucitado. La segunda es la muerte del cuerpo, consecuencia de esta, si no hemos resucitado por la fe, la primera resurrección. Entonces, la muerte del cuerpo tiene plena autoridad y bueno, es la muerte definitiva. Pero si hemos vivido vida del alma, vida de Cristo resucitado, la muerte del cuerpo no tiene autoridad sobre nosotros. Y la muerte del cuerpo, el despojamiento del cuerpo de la mortalidad, es para nosotros el ingreso en la dimensión de la plenitud de la vida. Se desprende, decimos, el alma del cuerpo y el alma va a la contemplación de la sustancia beatífica de Dios. Parte hacia ese destino. Está viva la persona. Está viva. Después vamos a aclarar algunos puntos más, por supuesto, porque esto es un poco más largo desde ya. Pero partamos de esa base. Fieles difuntos. No se pase la vida en los cementerios, llevando flores y guardando cenizas aquí, allá, en cofres, en casas y en toda la parafernalia esa que el ser humano ha imaginado en orden a la ignorancia del tema. El ser humano es fiel difunto, por eso no se dice más Día de Todos los Muertos, de todos los fieles difuntos. Han cumplido su oficio, han desarrollado en este mundo lo que han tenido que hacer, son fieles, son difuntos, han partido de este cuerpo. Les aguarda la vida y la dimensión de la vida en su plenitud. Adelante, Fabián. Bien, estaba escuchando tu generosa reflexión, en la cual afortunadamente, a Dios gracias, como diríamos en el barrio, estamos acostumbrados y tenemos la posibilidad de gozar y de gozarte de esta escucha y de esta presencia y de este compartir, Miguel. Pensaba por ahí en lo siguiente. El texto de Lucas de este domingo comienza así. Se le acercaban algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron todo lo que le dijeron, ¿sí? Actualmente cuando compartimos los textos dominicales, Miguel, muchas veces el primer versículo, los primeros versículos dan cuenta de se le acercaron para ponerlo a prueba, se le acercaron para preguntarle, se le acercaron con la intención de tenderle una trampa. Hay, independientemente de que no coincidamos con los saduceos, hay una, podemos decirlo así, hay una intención intelectualmente honesta en esta pregunta, o también de algún u otro modo los saduceos participaron de este conglomerado de quienes quieren ponerle una trampa a Jesús. Digo, porque me pareció que por ahí está bien, ellos no creen y se les respeta a quien cree y a quien no cree también, pero que por ahí no tenían una doble intención, ¿sí? De ponerlo a prueba, de tomarle examen, después de insultarle de acuerdo a la respuesta que recibieren. Podemos entender que pudo haber habido una distinción con aquellos textos donde se nos presentan. ¿Se le acercaron para ponerlo a prueba? O de alguna manera esto que están planteando ellos los saduceos y lo manifiesta Lucas en su capítulo 20 es ponerlo a prueba, Miguel. Yo creo, Fabián, que si algo iguala a saduceos y fariseos, a pesar de que unos creían en la resurrección a su manera y otros no, es la misma intención. Habíamos utilizado un término, al principio dijimos tenderle una trampa, una pregunta tramposa. Es decir, que la intención no es una intención sana. La intención es, claro, es ponerlo en dificultades y mostrar públicamente esas dificultades que tenía Jesús, según ellos, claro está, para contestar la pregunta de los que se estimaban a sí propios y por parte de otros también en el pueblo como sabios conocedores de la palabra de Dios. Entonces, no podemos meternos en el corazón de cada saduceo. En general, lo que se está mostrando es que la intención, y partiendo no de la verdad que solamente tiene el Señor y por eso la viene a revelar, a enseñar,
es realmente desde la verdad que desconocían poner a prueba a Jesús, mostrando quizás que su mentira era verdad y la verdad del Señor era mentira. Entonces, yo digo pregunta tramposa, porque en el fondo, vos fíjate que el ejemplo que ponen los saduceos, sí, puede ser que se dé ese caso, verdaderamente, ¿no? En la lectura del Nuevo Testamento que tenemos para el día de hoy se ve también el caso de los hermanos macabeos, ¿no es cierto? Eran también 7 hermanos macabeos, sí, sí, de acuerdo, Fabián, entonces. Sí, y murieron en fe y con fe, mostrando una fe que después hemos examinado también durante el curso del año, parece estar expuesta por la boca de Marta, la hermana de María, cuando Jesús va a ver a Lázaro que estaba en el sepulcro. Sí, es un ejemplo así un poco exagerado, como quien diría, puede ser posible, pero la intención de la pregunta es precisamente poner en dificultades. Querían demostrar de alguna manera que la verdad era la de ellos, no había ningún tipo de resurrección, y que Jesús estaba enseñando falacias o cosas que a él se le ocurrían. La de los saduceos, que creían lo contrario de los saduceos, la de los fariseos, también siempre la misma intención tramposa. Y la respuesta de Jesús fue en todos los casos, frente a la trampa de la pregunta, una respuesta honesta y docente. A lo mejor algún saduceo paró la oreja frente a lo que le dijo Jesús, y en la soledad de su habitación habrá meditado en estas palabras de Jesús. Pero siempre la respuesta de Jesús es la respuesta que corresponde, teniendo en cuenta la intención y pasando por alto de una manera muy sutil y muy sabia la sabiduría de Jesús mismo, ¿no es cierto? Y de acuerdo, y para los tiempos dejarnos a su vez también a nosotros, que lo estamos viendo ahora, leyendo ahora, una enseñanza que es la que estamos tratando de desarrollar nosotros a través de estos programas, ¿no es cierto? Y que está fundada exclusivamente en la enseñanza del único Maestro que tenemos, de nuestro Señor Jesucristo. No sé si esto satisface a tu pregunta, Fabián. Es claro porque mientras te escuchaba pensaba, si vos tomás el texto, es un ejemplo medio raro y ahí hasta podríamos haber encontrado de una u otra manera la respuesta, ¿no? Porque que una mujer se case con un hermano, no tenga descendencia, el hermano muera y así sucesivamente hasta llegar a los 7, es un ejemplo un tanto, no sé si burdo, no sé si radicalizado, no sé si exagerado, ¿sí? Pero algo encierra ese tipo de ejemplo, ¿sí? Porque es raro que alguien enviude 7 veces de una familia de hermanos, que ninguno haya tenido la posibilidad de asegurar la descendencia, ¿sí? Vos mencionaste ese término que se suele usar en situaciones de engaño y de traición como la viuda negra y pareciera ser que es un prototipo de aquella, ¿no? Sí, es un término folclórico que solemos utilizar, eso de viuda negra, medio jocoso también, ¿no? Pero hay un dato acá inclusive que, claro, lo leemos siempre al pasar, ¿no? En la vida eterna, ni los hombres se casan ni las mujeres se dan en matrimonio, porque no pueden morir entonces. No es como aquí que podemos morir. En la vida eterna no pueden morir. Entonces uno diría, ahí no hace falta la descendencia. Sí, porque la descendencia, aquí ahora en este mundo, en esta vida, es necesaria para propagar la especie humana. Pero la vida eterna no es así. Ya no hay más muerte, ya no hay más enfermedad, no hay dolor, no hay todo eso que se da aquí y ahora. Todo eso ha sido finalmente recuperado para la plenitud de la vida. Entonces desaparecen todos los factores que hacen a la muerte. Por eso, en el caso de los saduceos, lo aprovecha Jesús para, en su respuesta, de paso, como quien dice, enseñarnos esto. Una cosa, Adán y Eva, únanse, vayan y háganse muchos y llenen la tierra, dice la palabra dice Dios. En el Evangelio, por la revelación,
dice Jesús, los he puesto para que lleven fruto, y fruto que permanezca, no que muera. Ese es el fruto que hacemos los cristianos como cuerpo de Cristo, aquí ahora, todavía mientras estamos en esta primera resurrección, vida del alma recuperada para la vida de Cristo resucitado. El fruto que hacemos es precisamente el fruto de la palabra. Y fruto que permanece, que no va a morir, va a permanecer y ser candidato para la plenitud de la vida en la eternidad de la gloria. Ese es el fruto que hace verdaderamente la Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. También da a luz, como dio a luz María, que vos citás con tanta frecuencia, Fabián. Dio a luz ¿cómo? No con la colaboración de varones, por el poder del Espíritu Santo. Y lo que da a luz como hombre es nuestro Señor Jesucristo, Señor del tiempo y de la historia. Es madre del Señor, María. Pero Jesucristo no murió, fue a la gloria que tenía antes que el mundo fuese, así como Dios nos pensó y diseñó a nosotros para la vida eterna. Por eso somos hijos de Dios en la plenitud de la vida. Ahora somos llamados hijos de Dios, sí, pero aún no sabemos lo que hemos de ser. Lo que sí sabemos por la fe es que cuando lleguemos a la situación a la cual nos conduce nuestro Señor Jesucristo aquí en el tiempo, entonces lo veremos a Él cara a cara, como Él es, recuperada la semejanza perdida en Adán, ¿no es cierto? Y entonces seremos semejantes, partícipes verdaderamente de la eternidad y consecuentemente verdaderos hijos del Dios eterno. Hay que puntualizar bien esto, porque si no terminamos haciendo teologías muy familiares, muy particulares, con devociones medio extrañas, pero que no responden a la verdad revelada por nuestro Señor. Muy bien, creo que ha llegado la hora que el señor Miguel Carreras descanse unos instantes e incorporemos y le demos trabajo. Trabaje en la pausa musical Silvia Patricia, en la operación técnica tan silenciosa, tan importante, y nos permita disfrutar de su buen gusto musical y este ministerio de música Voz del Cielo, trayendo a el aire de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. Esta interpretación no es el final del camino. Allá vamos. Nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste tuyos somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo. Padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido
vamos con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Muy bien, Silvia Patricia en la operación técnica, en la selección musical, el buen gusto, su buen gusto semanal puesto una vez de manifiesto para todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas de la Radio Fe Latina en la Luz de la Palabra y este Ministerio de Música Voz del Cielo que nos permitió escuchar. Este no es el final del camino. Seguimos en el camino, hablando de las analogías. El señor Miguel Carrera sigue explicando el Evangelio de este próximo domingo, 32º durante el año. La liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Vamos con la respuesta de Jesús. Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son jugadores dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, y al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios. A ver, queda un poco el interrogante, Miguel, de establecer, si se pudiere, cómo es esto, pero los que son jugadores dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. No se casan los que son jugadores dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección. Esto quiere decir que habrá algunos elegidos, que unos serán elegidos y otros no. Unos serán dignos y disfrutarán de la resurrección y otros tantos no. Miguel, ¿cuál es la clave de este texto? Y uno diría que uno, si es digno de la elección para la cual ha sido llamado, el Señor nos conoce desde el principio. Como diría San Pablo, me conoció antes que yo estuviese en el vientre de mi madre. Y a los que conoció en el principio, a esos convocó, a esos eligió, a esos justificó por la fe. Uno diría, ¿hay elegidos? Sí, elegidos son aquellos que son dignos de la elección, que demuestran, ellos demuestran, cuando reciben la convocatoria por parte de Dios, en este mundo, aquí y ahora, y eso se verá al final del camino, cuando hayamos consumado esta vida temporal, si hemos sido o no dignos del Señor. Si el Señor nos eligió, si el Señor nos convocó, nos llamó, nos justificó por la fe porque tuvimos fe, nos santificó por el Espíritu y finalmente ha de glorificarnos, porque ese es el destino final de la criatura humana, que es digna de la elección. Ahora vos dirás, ¿hay elegidos? Sí, estos son los elegidos. Uno dirá, entonces todos son los elegidos, sí,
verdaderamente, somos elegidos por Dios para la vida. Para la vida nos ha llamado, los que merezcan ser dignos de la resurrección. Y aquello que realmente hayamos hecho en este mundo, en este tiempo, por medio de este cuerpo, todo aquello que nos habrá de justificar o no delante del Señor, en lo que se llama habitualmente el final juicio. Pero sin ir tan lejos, comencemos aquí ahora, comencemos por una vida de fe auténtica, que verdaderamente Dios nos llama a sus hijos, aún no sabemos lo que hemos de ser, A ver si somos fieles durante el tiempo que estamos siguiendo al Señor, si estamos firmes en esta fe. Y entonces sí seremos dignos y seremos verdaderamente hijos de Dios eterno. Y en esa filiación divina, ahí es donde verdaderamente la permanencia es definitiva, gloriosa y feliz. Ahí rigen las palabras de Jesús, los que merezcan ser. Y el mérito hay que, atesorarlo aquí en este mundo, para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, para que nuestra habitación sea en los cielos. Acabado el tránsito por este mundo, hasta Pascua, si hemos vivido auténticamente este peregrinaje como la Pascua, una vida pascualizada, entonces sí, seremos dignos. Pero depende de nuestra colaboración, de nuestra entrega a la obra transformadora del Señor. Transformación que ya se experimenta cuando partimos de esta realidad que llamamos nuestro estar en el mundo para ser en Dios. Entonces, en el momento en que partamos de este mundo, ahí comienza la transformación. Ahí se desprende el alma del cuerpo, empieza todo aquello que por fe creemos que humanamente es inimaginable, que solamente lo puede hacer Dios, en la consumación que hacen todos aquellos que han sido dignos de la elección que el Señor ha hecho. Por la palabra lo ha manifestado aquí ahora en el tiempo. Y finalmente en la consumación veremos lo que ahora creemos, al creer en esa palabra y las promesas que vienen del autor de la palabra, que es el que viene a nosotros para proclamarla. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque no es un Dios de muertos, sino de vivientes, todos en efecto viven para Él. De alguna manera esto de la resurrección, de la misma manera que siempre tenemos presente a Juan el Bautista como quien preparó el camino, el precursor en cuanto a la resurrección se refiere, puede ser llamado Moisés, Miguel, él fue el que adelantó la importancia, la trascendencia de la resurrección para el ser creyente, para el Hijo de Dios. Y sí, Fabián, los antiguos justos, empezando por Abraham, el padre de la fe. Fíjate, estamos diciendo padre de la fe. Y uno diría, entonces es mayor que Moisés, Abraham. Sí, en cierto sentido sí, la fe es anterior a la ley. La promesa es por la fe, no por la ley. Abraham es el padre de la fe, es el que verdaderamente tuvo fe. Moisés es el autor de la ley que nos recuerda el pecado y que es incumplible desde el punto de vista humano si no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Abraham fue justo, sí, fue justificado por la fe. Moisés fue justo, sí, fue fiel a su misión, a lo que Dios le encomendó y para lo cual lo asignó, y sacó al pueblo elegido por Dios. Todo esto tomémoslo como figura de una realidad, que la consumación se da precisamente en la revelación que Jesús hace y en lo que Jesús viene a hacer concretamente, ¿no es cierto? Bueno, sacó al pueblo elegido de la esclavitud en Egipto, que es figura de la esclavitud que tenemos todos al pecado y a la muerte, y nos llevó a la libertad. Sí, ¿a qué libertad? A la posesión de la tierra prometida, que es figura de la vida eterna, a través de un peregrinaje por el desierto, que es figura de nuestro estar en este mundo. Estamos de paso, sí, vamos de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Sí, vamos de la esclavitud al pecado y a la muerte a la libertad gloriosa de la vida. Esto lo hace Cristo ya, pero está figurado en Moisés. Y en ese orden, desde ese nivel, también consideramos a Moisés un justo. Y a Dios, Dios de Moisés, así como lo es de Abraham, Isaac y Jacob, porque hicieron la voluntad de Dios, viven a Dios. Es decir, no es Dios de muertos, sí, no, claro. ¿De qué manera van a honrar a Dios los muertos? Bien. ¿Están muertos? Todos en efecto viven para Él. ¿Cómo entender viven para Él? ¿Podría caber viven por Él gracias a la muerte y resurrección del Señor? ¿Cómo entender si no de vivientes, todos en efecto viven para Él? Porque además aparece un viven plural de tercera persona. No nosotros, no vivimos para Él como involucrados, sino que parece ser que viven los demás en última instancia, aún tomando en cuenta y siempre teniendo en cuenta tus sabias enseñanzas, Miguel, que la palabra no se describe con ojos puramente humanos, sino que hay que darle una lectura espiritual, ¿sí? Más bien nosotros por ahí lo enfocábamos desde un punto de vista del significado, del sentido. Pero ¿cómo es esto de que todos en efecto viven para Él? Y debemos decir sí. Podríamos decir sí, con derecho a decirlo, porque así nos autoriza la palabra. Viven para Él, con Él y en Él. Todo es en Él. Ah, claro, eso es lo que rezamos en la consagración, por Cristo, con Él y en Él. Exactamente, sí, sí. Ahí está la revelación pura ya. Todos los que viven, todos incluyen la totalidad. Y ahí el tiempo está trascendido. No es que se niegue el futuro ni el presente y se afirme exclusivamente lo ya pasado, sino que el todos incluye al tiempo recuperado, redimido en la plenitud de la vida. Los que viven, viven a Dios. La vida es eterna, la vida en Dios y vivir a Dios es para siempre. Porque Dios nunca deja de ser en nosotros y los que están en Él, con Él y por Él, nunca dejan de ser en Él, para Él y con Él. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando ya de la consumación hacia la cual vamos y de la cual tenemos ahora la seguridad, y de eso hablamos por la esperanza de la fe, de que hemos de ver aquello en lo que ahora creemos. Bienaventurados aquellos que no han visto y sin embargo han creído, Tomás. Bueno, nosotros creemos, y en ese creer anticipo de lo que hemos de ver, finalmente la consumación de todo esto que el Señor ahora dice, y después consuma Él mismo, de la manera que, repetimos, muchas veces es humanamente inimaginable. Sí, esto realmente nosotros lo que estamos haciendo siempre, Fabián, por la fe y el conocimiento que a través de ella podemos tener acerca de la palabra y el significado que tiene a partir de la revelación, estamos diciendo cosas que son ciertas, absolutamente ciertas, revelaciones de Dios, pero hay cosas que pertenecen al secreto que todavía uno diría Dios no ha revelado, y lo que llamamos muchas veces, ¿no es cierto?, ciertas zonas escatológicas que no es que permanezcan en sí por ser oscuras en una penumbra mental para nosotros, sino que, bueno, la consumación plena de las mismas la sabemos de experimentar gloriosamente, diríamos. El Señor todavía no ha consumado su obra en el sentido que afirmamos cuando decimos el Señor ya vino, está viniendo, viene, pero ha de venir, y ha de venir en la consumación final y gloriosa. Es algo que pareciera ser que en el tiempo está para cumplirse, pero por la esperanza y ya por la experiencia de aquellos que han partido, la de los fieles difuntos que celebramos, la de todos los santos, ya tienen la seguridad.
el anticipo más allá de la fe, porque ya la fe es quitada, y la esperanza también cuando esto se cumple. Ya hay una participación en el misterio y en la vida que no deja de ser. Ya han partido de la vida en este mundo, ya han superado el peregrinaje, ya han partido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya no es la libertad de la esclavitud al pecado y a la muerte, es la libertad gloriosa. Pero la plenitud de la gloria, en la consumación de todas las cosas, pertenecen. Utilizamos términos que muchas veces tienen que ser provisorios porque los usamos en función de un balbuceo casi, ¿no es cierto? Decimos, sí, todo aquello que pertenece de diferentes maneras y de forma creciente al esquema escatológico, que muchas veces también analizamos y también muchas veces con elementos precarios de nuestra parte, que está en la palabra, pero está de una manera que, bueno, discernirlos es aquello que solamente el Espíritu Santo ilumina en nosotros. Por eso decimos humanamente inimaginable, porque si apelamos a la pura racionalidad ya nos quedamos cortos, Fabián. Bien, en algún momento, al comenzar nuestro encuentro que estamos cerca de finalizar por el día de hoy, mencionaste a los hermanos macabeos, ¿sí? Sí. Precisamente la liturgia nos propone al segundo libro de los macabeos, en su capítulo 7, versículos 1 al 2 y 7 al 14. También fueron detenidos 7 hermanos junto con su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Una vez que el primero murió de esta manera, llevaron al suplicio al segundo. Después de arrancarle el cuero cabelludo, le preguntaron: ¿vas a comer carne de cerdo antes que sean torturados todos los miembros de tu cuerpo? Pero él, respondiendo en su lengua materna, exclamó: no. Por eso también él sufrió la misma tortura que el primero. Y cuando estaba por dar el último suspiro, dijo: tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de este, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente sus manos y dijo con valentía: yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes, espero recibirlos nuevamente de él. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió este, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Cuando ya estaba próximo a su fin, habló así: es preferible morir a mano de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por Él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Sí, esta lectura pertenece, vamos a hacer una ligera aclaración, Fabián. El libro de los Macabeos, primero y segundo libro de los Macabeos, nos relata la gesta de los hermanos Macabeos, los 7 hermanos Macabeos, que se resistieron como patriotas verdaderamente en cumplimiento de la ley como la entendían de Moisés, y de una manera valerosa que es admirable por lo que acabas de leer realmente, ¿no? Qué fe que tenían estos Macabeos. Bueno, son libros deuterocanónicos, son libros inspirados. En general, desde el punto de vista teológico, mejor dicho, sí se los considera, sí, guiados por el Espíritu Santo. A algunos hermanos nuestros en no perfecta comunión, los que llamamos evangélicos, protestantes, no los incluyen dentro de los libros del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica sí lo hace, así como el libro de Tobías, de Judith, bueno, todos aquellos libros que son segundo canon, quiere decir deuterocanónicos, con un grado de inspiración por parte del Espíritu Santo. En esta lectura, ¿qué es lo que vemos? Y realmente, conforme a la ley, conforme a la fe de estos jóvenes,
¿De qué manera mueren? Más de uno frente a esta perspectiva sale corriendo, Fabián. Tal cual. Que te corten la lengua, que te quiten el cuero cabelludo, que te torturan de esta manera antes de morir, y sin embargo valerosamente confesar todo esto que hacen los hermanos macabeos, es un signo admirable realmente. Los judíos fariseos creían en la resurrección. Y si hay tiempo, un ejemplo ligero, si querés te doy, que tenemos quizá... Medio segundo. Claro, no, es conocido en realidad. El diálogo de Marta con Jesús, la hermana de María de Betania, cuando Jesús va al sepulcro de Lázaro y ella le dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el último día. ¿Ves cómo dicen los macabeos? Pero Jesús le agrega algo más y esto hay que tenerlo en cuenta porque ahí parte el verdadero discernimiento y final entendimiento de la resurrección. Ella dice, sí, resucitará en el último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá jamás. El que tiene fe, vive por la fe, primera resurrección, cree en el Señor, no muere jamás ya. Pasa de este mundo a la vida eterna. El que esté muerto, si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está, otros. Estamos todos en esa condición cuando nos llega la palabra, estamos muertos delante de Dios en delitos y pecados. Pero si creemos, viviremos. Bueno, finalmente el destino que aguarda también es la vida en su plenitud. Y mucho más, pero bueno, no hay tiempo. Fabián, decí vos. No, que queda claro, queda dicho, justo como para el cierre poder haber ilustrado con este ejemplo. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, es un gusto finalizarlo. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, que tenga la más hermosa de las semanas, si el Señor así lo permite y el Señor así lo desea. Dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, bendiciones, un saludo, un abrazo muy grande para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia, que siempre nos sigue y de número creciente. Hasta el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.